Ya aquí en la casa mía, que estamos muy gozosos de poder servir y que hoy día sea un tiempo especial para todos y que también podamos juntos ir creciendo en lo que Dios cada día quiere hacer con nosotros. Yo creo que sin duda que si hay una figura en la Biblia que me encanta mucho es cuando se habla acerca del barro en las manos del alfarero. Esta visión, ¿cierto?, que ve el profeta y que le dice, mira cómo trabaja el alfarero, y creo que todos constantemente estamos en una rueda en donde somos siendo tratados por Dios, en donde va perfeccionando el Señor esa obra que comenzó en nosotros. Pareciera ser que a veces es como medio difícil, porque no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho. A veces creo que voy re bien y de repente como que me estanco, me mando un porrazo, avanzo 10 pasos y me retrocedo 5, y estamos constantemente en esto. Pero lo más hermoso en esto es que el Señor tiene para cada uno de nosotros puesto su gracia en este regalo especial, que nos lleva a que cada día podamos confiar, seguir adelante, y otra vez como vamos de nuevo, reseteémonos y sigamos adelante, y sigamos avanzando, pero también entendiendo que ya no caminar con las mismas cosas que hacíamos antes. Y una de las cosas que hoy día, y que en este tiempo, y sobre todo conversando con Adrián, con Felipe, era poder abordar un tema con los hombres que fuera como que hicimos una conversación en realidad como cuáles son los grandes temas que hoy día los hombres sobrellevamos, en cuanto a veces quizás nosotros como pastores en las consejerías, en las conversaciones con amigos, y pareciera ser que hay un común denominador que siempre está como presente en la vida de cada uno de nosotros, probablemente en algunos más que otros, pero sin duda hay cosas en nuestra vida que a veces nos van frenando en nuestra relación con Dios y en aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Y es por eso que hoy día, como explicaba Adrián, decidimos hacer una jornada con hombres y que le llamamos Mente, entendiendo cuáles son las grandes luchas y dónde está nuestro campo de batalla. Yo creo que hay que aprender a definir cuál es o dónde está el campo de batalla que yo tengo, porque a veces caemos en el detalle y comenzamos a entender que nuestro campo de batalla a veces es nuestro amigo, en nuestra esposa, en nuestro vecino, en nuestro colega de trabajo, o en infinidad de cosas, pero la lucha diaria que tenemos en el campo de batalla es en nuestra mente. Por eso Pablo dice, en esto pensar, ¿han leído esa parte? En todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, que constantemente nuestro pensamiento sea un pensamiento redireccionado con lo que Dios piensa, con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sin duda que como hombres vivimos una guerra interna, constante, ¿ya? Y uno de los temas que más golpean la vida de los hombres cristianos, y no tan solamente en esta nueva generación, sino también a través de la historia, es todo lo que tiene que ver con el ámbito sexual. Suena como un golpeteo cuando hablo, ¿cierto? ¿No? Claro. Somos constantemente asediados en esta área que sin duda provoca que pueda afectar nuestra relación con el Señor. Los hombres somos seducidos a través de nuestros ojos. La diferencia entre el hombre y la mujer, y el mejor ejemplo lo podemos ver en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, Eva tuvo que mostrarle la manzana para que él comiera. En cambio, cuando Satanás tentó a la mujer en ese momento, lo que hizo, le habló. Entonces hay una diferencia que ya tenemos desde el comienzo, en que a nosotros los hombres, en el pecado o todo esto que tiene que ver con el área sexual, donde más nos ataca es a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que miramos, a través de lo que leemos, a través de lo que observamos. Y esta es una constante, una batalla diaria que vamos teniendo y que nos enfrentamos, porque somos seducidos a través de lo que vemos. Y un paréntesis hoy día, ¿qué estás viendo en tu tiempo libre? ¿Qué estás viendo cuando tienes tu teléfono en la mano? TikTok.
¿Qué estás haciendo en tus tiempos solos? Entonces es tan importante el aprender a reconocer cuáles son las áreas de mi vida que están más expuestas fácilmente a que yo pueda caer o no en algo que pueda afectar mi vida como el pecado. Es por eso que hoy día nuestras vidas constantemente son bombardeadas por imágenes que solamente están a un paso de hacer clic. Tú puedes estar mirando, buscando cualquier otra cosa en internet y te va a aparecer algo insinuativo que basta que con un clic ya te va a derivar a otra cosa y vas a seguir en esa dinámica de ver y ver más. Entonces, es importante entender que el corazón de todos los hombres cristianos está librando una batalla diaria. Una batalla tan real quizás como estas guerras que podemos ver hoy día en las noticias, en pueblos del Medio Oriente, pero es una batalla que no podemos librarla o no podemos nosotros quitarla con nuestra propia fuerza. Porque ¿qué ocurre cuando trabajamos o lo intentamos hacer todo con nuestras capacidades? ¿Cuántas veces de eso ha llegado a un buen fin? O simplemente terminamos agotados porque entregamos todo lo que somos desde la humanidad y siempre llegamos a un tope en que no podemos avanzar. ¿Cuántas veces te ha pasado que en las áreas débiles que tenemos como hombres, en diferentes cosas de nuestra vida, nos damos cuenta que a veces como que luchamos y nos mantenemos 1 mes sin pecar, 2 meses, 3 meses, 4 meses, llega el 5.º mes y volvemos otra vez a caer. Pareciera ser que no es una constante, no logramos mantenernos firmes en aquello que queremos hacer. ¿Por qué? Porque seguimos batallando con nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, esto se provoca algo que es incontrolable, algo incontrolable, que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestras capacidades. Entonces hay muchos cristianos hoy en día que están perdiendo la batalla. Cristianos que simplemente han desistido de seguir luchando con esto y al final estas cosas ocultas, estos pecados ocultos pasan a ser parte de tu vida e inclusive se transforman como estos pecados regalones que a veces tenemos. En donde le decimos a Dios, Señor, ayúdame en esta área, no quiero pecar más en esta área, pero sigo agarrado de ella. Como, yo solo quiero soltar este pecado, pero ahí lo tengo, no lo suelto. Y sigo atado, sigo preso, porque simplemente no he entendido que no es por mis fuerzas. Entonces, una de las grandes problemáticas que hoy día vivimos a diario tiene que ver con algo que es súper relevante e importante y que poco se habla en las iglesias y que también eso nos ha llevado como hombres a que nuestro caminar sea más lento en algunas áreas, que tiene que ver con la falta de vulnerabilidad. El poder hablar de lo que estoy sintiendo, el poder contar lo que estoy pasando, el poder expresar cuáles son mis luchas. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica social en que todo hoy día se ve de acuerdo a la apariencia. Llegamos el domingo a la iglesia, a nuestras reuniones, y pareciera ser que todos somos los mejores cristianos del mundo. Todos cantamos bonito, todos adoramos bonito, pareciera ser todo perfecto. Pero en tu realidad diaria no estás viviendo eso que vives en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque no estás siendo vulnerable en las áreas que más te golpean en tu vida. Entonces, este tema, ¿por qué no se hace? Por vergüenza, por religiosidad muchas veces. Me he encontrado a lo largo de mucho tiempo en conversaciones con personas que abiertamente han dicho que han pecado en el área sexual en muchas cosas, pero me impresiona que son muy moralistas. Como que siempre están mirando el pecado del otro. Y que, por ejemplo, si el otro un día, no sé, lo vio en un video o una foto tomándose una copa de vino, a la iglesia, es cristiano, y se transforma en un moralista, ¿para qué? Para ocultar lo que él lleva adentro. Entonces, él no es culpable, sino el culpable es el otro. Entonces, ¿por qué? Porque hay una falta de vulnerabilidad en la vida del cristiano.
hay una falta del poder abrir el corazón y ser transparente con lo que estoy viviendo. Porque eso es lo que me va a poder ayudar a avanzar en mi vida cristiana cada día. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que seáis santificados y que os apartéis de la fornicación. Gracias. Traducimos. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Y ojo con el pecado sexual, porque podemos atribuirlo como el que yo tenga una relación sexual con alguien fuera del matrimonio, en un proceso de estando casado, relacionarme con otras personas, sino que tiene que ver con todo lo que tiene con la perversión sexual. Todos aquellos pecados sexuales que se alejan de lo que Dios nos dice que podemos hacer. Ahora, también en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un ataque constante. Y por eso les decía al comienzo que nuestra lucha no tiene que ver con la persona que tengo a mi lado. Nuestra lucha no tiene que ver con una persona de carne y hueso. Nuestra lucha tiene que ver en lo espiritual, en donde somos atacados constantemente, en donde somos constantemente asediados por la tentación de hacer algo que es incorrecto. Pudiendo hacer lo bueno, terminamos a veces haciendo lo malo. Queriendo tener una mejor actitud, terminamos no haciendo lo correcto. Inclusive Pablo en un momento dice: muchas veces me encuentro haciendo lo que no quiero. Y pareciera ser que Pablo, cuando uno lee eso, como dice: oh, Pablo está conmigo, Pablo me está defendiendo. Pero también más adelante dice que en él entendió que hay algo que está constantemente, que es la ley de la carne, que nos lleva constantemente a pecar. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Crucificados con Cristo. Hay un pastor, se me olvidó el nombre en este momento, un viejito, que una vez dijo lo siguiente: dijo que debemos constantemente sujetar la carne, pero él lo definió de esta manera. Decía que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando ocurría el sacrificio, lo que hacían en esa instancia es que el sacrificio era muy sangriento y que la carne a veces cuando la tomaban se resbalaba de las manos porque la sangre era resbalosa. Y a veces el sacrificio se podía caer del altar y ahí existían los ganchos de carne para sujetar la carne, para colocarla en el sacrificio. Y él decía, y hacía la siguiente pregunta: ¿cuáles son los ganchos de carne que hoy día te sostienen en el altar y que hacen que no te caigas de él? Porque habitualmente lo que ocurre, tratamos de santificar nuestra vida con el Señor y nos metemos en el sacrificio, pero cuando ya el fuego empieza a encender y Dios comienza a hacer algo, como que la carne quiere luchar y se quiere salir del altar y nos caemos del altar y no nos dejamos consumir completamente. Entonces nos dejamos que Dios termine la obra completa. Y ahí él decía: ¿cuáles son los ganchos de carne para la carne que hoy día te sostienen en el altar y haces que no caigan? Y él decía esto: para mí son dos cosas: devoción y disciplina. Devoción en buscar a Dios constantemente, aunque esté mal, aunque esté dificultado en un momento, y disciplina en cómo obligarte constantemente de buscar a Dios, de leer su palabra, de hacer lo que le agrada al Señor. Y cuando escuché eso dije: ¡wow, qué tremendo! Adrián Royer, la mezcla de Roger Cunningham y Adrián Miller.
un mix. Si hay algo que tenemos claro y debemos tener claro también, es que la sexualidad es un regalo de Dios, que Dios permitió. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Satanás siempre, todo lo que Dios creó, lo distorsiona. Toda la creación de Dios es distorsionada por Satanás. Entonces, por lo tanto, la sexualidad ha sido distorsionada por Satanás. El sexo es un regalo de Dios y que pareciera ser como algo hermoso, pero lamentablemente hay un punto que ocurre a través desde la adolescencia en que hemos aprendido mal a gestionar la sexualidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros primeros mentores en nuestra vida sexual no fue la iglesia, no fueron nuestros padres, sino que fue ese buen amigo que te dijo, oye, te quiero invitar a una película a la casa. Mi tiempo eran las revistas. Gracias, Felipe. Entonces, vamos construyendo nuestra vida muchas veces en base a lo que otros nos han enseñado. Otros han determinado lo que hoy día yo soy. Es por eso que hoy día existe una distorsión. Una distorsión que lo que ha hecho ha sido ensuciar la obra de Dios en nuestra vida. Hay un potencial pecado a través de esta área de la sexualidad. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ahora, si nosotros analizamos este versículo, lo primero que llama la atención es que dice, ¿qué dice? Ahí está. No dice pruébate, no dice enfréntalo, claro. No dice tienes todas mis herramientas para que puedas hacer frente, sino que dice huya, no te quedes ahí, no pierdas tiempo en eso, huyan de la inmoralidad sexual. Y dice que esto no es una sugerencia, sino que lo está diciendo como un mandato. Oye, tienes que arrancar de ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí, ni un segundo. Entonces es importante entender que dice que la inmoralidad sexual se genera como fuente en el corazón. Por eso que cuando dice más adelante, dice que la carne, dice que todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Fíjense en este detalle. Todos los demás pecados, aparte de la inmoralidad sexual, quedan fuera del cuerpo. Pero dice que el pecado y la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque se enraiza en el corazón. Se enraiza en lo profundo del corazón y por lo tanto erradicarlo de ahí es complejo. Entonces, debemos entender que hay cosas simplemente que debemos arrancar y debemos de huir. Pues la carne desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo contrario a la carne, dice en Gálatas 5, 17. El espíritu es contrario a la carne y estas dos cosas no pueden armonizar. No puede armonizar el Espíritu Santo con el pecado en tu vida. No puede haber una unión en eso, porque el Espíritu Santo, el pecado solamente ha venido a contaminar. Como dice Pablo, debemos nosotros sacarnos o echar fuera esta vieja naturaleza, pero solo lo conseguimos a través de la ayuda del Espíritu Santo.
Debemos quitarnos, dice, el ropaje viejo y vestirnos de estas nuevas ropas que tenemos con Él. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de distorsión en nuestras vidas? El primero, el silencio. Como yo les decía adelante, el no hablar. Los hombres, especialmente los hombres cristianos, suelen guardar en silencio sus luchas sexuales, lo que puede llevar a un problema significativo en la comunicación y en la comprensión. Es difícil que alguien venga y te diga, estas son mis luchas. Tiene que haber una situación muy compleja que ha quebrado mucho, inclusive hasta tu familia, para que tú llegues con un consejero a decirle, y simplemente nos dices eso. Pero cuando uno empieza a hablar, uno al final termina llegando a un punto que tiene que ver que la raíz del problema es lo sexual. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros. Debemos abrir el corazón y contar aquellas cosas que estamos viviendo en el secreto. Lo segundo, la pornografía, el cibersexo. La pornografía es una amenaza significativa hoy en día y a través de mucho tiempo para una sexualidad masculina sana y santificada. Hay una distorsión en todo sentido. Hay una forma de ver la sexualidad totalmente quebrada, dañada, y que muchas veces aquellos que están casados, han llegado al matrimonio con esta idea concebida de que la relación sexual es como debe ser, como lo que se ve en una imagen, distorsionada. Y cuando ves tu realidad, te das cuenta que no todo es así. Y surgen los problemas, los conflictos en la interna. Job se encontraba en un momento difícil de su vida. Entre todos conocen la historia de Job, la gran mayoría, ¿cierto? Y uno de sus relatos, una de sus palabras que dice, le dice a Dios en Job 31:1, dice, hacer pacto con mis ojos. ¿Cómo pues podía yo mirar a una virgen? Estaba como argumentando, decir, Señor, yo cerré mis ojos de no mirar a nadie más. Como un poco hacer entender que mi pecado o la falta que yo podría entender que he cometido por esta situación que estaba viviendo podría ser por algo sexual. Pero no era así, porque Job se había mantenido íntegro hasta en esa área. Debemos santificar nuestra vida, amigos. Debemos santificar nuestros ojos. Como la canción que se le enseña a los niñitos, cuidadito los ojitos, lo que miran. Debemos cuidar eso. Debemos revisar nuestro tiempo en pantalla, en el celular que ahora nos dice cuánto tiempo en pantalla tenemos y qué estamos mirando. También le mencioné que uno de los factores también que son relevantes en esta distorsión sexual tiene que ver también entre la pubertad y la adolescencia, de lo que aprendemos a través de amigos, de personas en particular que nos han enseñado lo incorrecto. También aquellos que muchas veces, uno antes de casarse estuvo de novio, que están de novio, no sé, la lucha que tenemos en la espera de poder llegar a ese punto de una relación sexual es difícil el caminar con eso. Pero si no buscamos consejos, si no buscamos ayuda, todo esto se puede ir a la vez. Tenemos muchos ganas de servir a Dios, pero estas cosas van debilitando mi relación con Dios. Debemos volver a mirar la cruz. Cristo es la fuente de luz. Por eso debemos estar ahí, apegados en la cruz, crucificados con Él. Crucificar la carne. Si no crucificamos la carne, es difícil que venzamos en las tentaciones. Ahora, ¿cómo nosotros creamos una sexualidad más saludable? ¿Cómo podemos comenzar nuestra vida distinta? Primero,
entendiendo una necesidad de una intervención divina en nosotros. Debemos reconocer nuestra necesidad y que solamente con el poder de Dios entender que podemos salir de aquella distorsión que hemos cargado por mucho tiempo en nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Para poder hacer frente a aquellas cosas que nos asedian constantemente. Romper el silencio también es clave en esto, hablar, el comunicar. Es esencial esto, conversar con alguien lo que estás viviendo. Si estás cayendo en la pornografía, si estás en una etapa de una hipersexualidad y todo eso, tienes que hablarlo, tienes que ordenar tu vida, enfocarla en lo que Dios quiere hacer contigo. Estamos en el tiempo. Son los problemas que hoy día enfrentamos nosotros los hombres a diario. Es tan relevante que podamos entender que necesitamos una intervención constantemente en nuestra vida. Que tengamos planes de acción, por ejemplo, en el uso de nuestras redes sociales, en los tiempos a solas, de comenzar a tener disciplina en cuanto a lo que estoy viendo y en cómo me estoy enfocando en mi vida diaria. Si no hago esto, voy a seguir siendo preso constantemente de esto. Y lo único que va a provocar en mí es que mi relación con Dios cada vez se vaya distanciando más. Porque el Espíritu Santo no puede morar en el corazón que está contaminado. A través del perdón, de la restauración, el Señor comienza a hacer algo nuevo. Entonces, primera de Tesalonicenses 4 y 5 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, no en pasiones, no de pasiones como los paganos que no conocen a Dios. Todos conocemos a Dios, ¿eh? ¿Hay alguien que no conoce a Dios? Uno solo conoce a Dios. ¿Todos conocen a Dios? ¿Todos tienen una relación con Dios? Entonces, si tenemos una relación con Dios, el desafío es que ya no sigamos viviendo de la forma que otros que no conocen a Dios viven y comencemos a ocupar aquel diseño que Dios tiene en su reino para nosotros. Si tienes debilidades en tu vida, debes enfrentarla con la ayuda del Señor, pero primero debemos reconocerla. Pablo dice que le dijo al Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y para cerrar este tiempo, algunos me han escuchado decir esto. Yo, gran parte de mi vida laboral, profesional, tenía relación con la traumatología. Entonces, si hay algo que un día me voló un poco la cabeza, no un poco, sino mucho, fue cuando empecé a trabajar y ya había una radiografía y cuando tú tienes una fractura, lo que hace tu cuerpo se genera lo que se llama un callo óseo. Lo que hace es que esa zona que se quebró, el hueso genera otro hueso más que lo va recubriendo y se forma como una masa alrededor del hueso. Y después con el tiempo se va remodelando hasta que va quedando bien alineado. Pero fíjense lo espectacular del diseño de Dios. Es que si tú tienes un accidente y te quiebras la misma, ya pensemos en la misma pierna que te quebraste, el hueso se puede quebrar arriba, abajo, pero nunca más en la zona que antes se quebró. ¿Pero por qué? Porque aquella área débil que tenía ese hueso, ese cuerpo, el cuerpo lo rediseñó y lo hizo una de las áreas más fuertes de tu cuerpo. Entonces, cuando yo entendí eso, y se me vino inmediatamente esta palabra cuando dice que el Señor dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que cuando tú reconoces tu área débil en tu vida y vas a los pies del Señor,
el Señor toma eso débil que está en ti y lo transforma en un área más fuerte. ¿Por qué? Porque ya está sujeta por Dios. Ya no tienes que tú luchar por eso, sino que Dios se encarga de aquella área que está débil en ti. Así que quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Jesús, aquí están nuestras vidas. Señor, hemos puesto esto en nuestro corazón con Adrián, con Felipe, para hablar acerca de esta área y creemos, Dios, que es un área que está constantemente asediando, Dios, a la iglesia, a los hombres, cristianos, Dios, y que el propósito principal es destruir, Señor, pero hoy, Señor, estamos aquí aprendiendo de lo que tú nos enseñas y entendiendo, reconociendo que tenemos una batalla de Dios a diario. Señor, y que no porque quizás nosotros somos pastores y quisimos hacer esto es porque nosotros estamos mejor que el resto, sino simplemente, Dios, porque hemos aprendido de ti, Señor, y hemos aprendido a luchar con nuestras batallas y seguimos haciéndolo, Dios. Señor, oramos en esta mañana para que, Señor, tu amor, Dios, tu palabra, Dios, sea la que nos confronte y que nos lleve a vivir una vida en santidad a ti, Dios. Santificados, Dios, y apartados de todas aquellas cosas que lo único que hacen es destruir nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas en esta mañana ahora, Dios. Señor, y si aquí en este momento hay personas que están luchando en esta área, Dios, de la pornografía, Dios, los pecados sexuales, Dios, que hemos mencionado, te pido, Señor, que comiences a trabajar ahí, en el secreto, Dios, en la interna del corazón. Y cuando termines todo este tiempo de conversar, de compartir, podamos sentir, Dios, que eres tú quien nos fortalece en ti, a través, Dios, de Señor, de confesar aquello, Dios, que nos tiene atrapado por mucho tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que sigas guiando este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.